El ingeniero Juan Gómez, ex superintendente de electricidad de la República Dominicana, regulador del sector eléctrico. Tú estuviste como 3 años ahí. Estuve en el consejo, yo estuve unos 4 años y luego siendo superintendente 1 año y medio. 1 año y medio, 5 años y medio ahí. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el En el 2012 salí. En el 2012 salí de la superintendencia, Fafa. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Fafa, Federico. Un saludo, bienvenido. Mi amigo Lenchi. Gracias por la invitación. Yo supongo que tú conoces muy bien el pacto eléctrico, que se sitúa como el padre real del aumento de la tarifa eléctrica que ha generado toda esta efervescencia social. ¿Dónde se origina eso? Qué interesante que tú me plantees eso, porque justamente me permití traerle aquí una página del pacto eléctrico en donde habla del tema que tiene que ver con el aspecto tarifario. Y realmente, antes de ver ese detallito ahí, Domingo, yo considero que el gobierno lo que ha utilizado el pacto eléctrico como una gran excusa para subirle la tarifa a los usuarios de servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí, este fue el pacto que se firmó, Aquí en el 8.2 dice régimen tarifario de las empresas distribuidoras estatales, EDES. Estrategia a seguir en materia tarifaria. Dice, definir un régimen tarifario de referencia. Pero más debajo dice, cumpliendo estrictamente el programa de reducción de pérdidas y de mejora de la gestión. Es decir, el pacto eléctrico no es solo aumento de tarifa, Domingo, como tú muchas veces lo has enfocado. Es una mesa de 3 patas. Es revisión tarifaria, baja de pérdidas y mejora en la gestión. ¿Por qué eso va unido? Va unido porque a la medida que yo recupere las pérdidas, a la medida que yo baje mi gasto en la distribuidora, demando menos recursos. Y en el caso de que tuviera en algún momento que ponerle la mano a la tarifa, no son los groseros aumentos que hemos recibido últimamente, que de noviembre aquí ha habido 4 escaladas, y lo peor es que no se le ha sido sincero al pueblo. En un momento dado, en la primera escalada, recuerden que dijeron que iba a aumentar en 1.5. Y hasta el administrador general del norte, en un programa que tengo unas declaraciones por ahí, dice que a la gente le iba a subir 14 y 16 pesos. No, ha habido aumentos muy considerables y ponemos de ejemplo la última alza tarifaria. Disculpe, el acumulado, escúcheme que le interrumpa, el acumulado desde que inició el programa de incremento tarifario a la fecha, el acumulado total de ¿qué porcentaje Mira, tiene? Federico, te traje este cuadro comparativo de los clientes que consumen hasta 200 kilovatios hora, que es, como bien sabe Domingo, tenemos aquí la ventaja que tenemos un experto en el sector, es más del 70% de todos los usuarios de las 3 distribuidoras y son el renglón de más escasos recursos. Aquí, Federico, desde noviembre, el primera alza de noviembre, ese usuario pagaba antes de esa alza 1.025 pesos. 1.025. Después de esta cuarta alza, esa persona, por aumento tarifario solamente, está recibiendo hoy día una factura de 1.443,46 para un 41% de alza. Y a eso tenemos que agregarle, que por eso es que mucha gente dice, mira, hay renglones que han aumentado mucho más, pero la gente tiene que considerar que hay gente que me dice, pero Juan, a mí me ha subido un 200%, un 150%, eso es cierto. Porque es que el gobierno no calculó que estamos en el periodo de mayor calor, en donde la gente, el abanico que le llega a 3 quisiera tener un número 6. E inclusive, para cuando se le va a poner la mano a la tarifa, se calcula, estamos de vacaciones hoy los jóvenes de las escuelas. Eso también se tomaba en cuenta. Y se tomaba en cuenta justamente, ¿para qué? Para que el golpe no fuera tan fuerte. Y lo que ha ocurrido es que el gobierno se ha visto precisado a echar para atrás. No como ellos lo están enfocando, Domingo, Fafa, Lenchi y Jóvenes. La población no le estaba pidiendo, presidente,
que dejara sin efecto las alzas futuras. No, porque eso no lo hemos sentido todavía, eso no ha llegado. ¿A tu factura ha llegado esa? No, ese dolor no existe. Esa no ha llegado. Entonces, lo que le estamos pidiendo, y la propia Fuerza del Pueblo, a raíz de la última alza, el día 5 de este mes hizo una rueda de prensa y 3 líneas, este último párrafo. En conclusión, la Fuerza del Pueblo hace un llamado al gobierno que deje sin efecto la resolución CIE 06122 que aumenta la tarifa en el trimestre julio-septiembre del 2022 bajo las circunstancias de precariedad actuales. Es decir, casi más o menos lo que dijo el presidente ayer, pero presidente, no es hacia futuro. Nosotros, los dominicanos, no resistimos, los pequeños negocios no resisten. Yo estaba en Moca el fin de semana pasado y una persona que tenía un colmado me llamó y me dijo, mira, yo voy a tener que cerrar el colmado porque estoy pagando más de luz ahora que lo que pago de renta y no lo puedo pagar. Entonces, no midieron el efecto inflacionario que tiene la energía eléctrica. La energía eléctrica es transversal, como también dice Domingo muchas veces. Entonces, no lo calcularon y con esta inflación y lo que aporta el alza de la tarifa eléctrica se ha vuelto inmanejable. Usted sabe que el dominicano que paga su servicio, cuando le entra el dinerito a fin de mes, saca lo del agua, saca lo de la luz, saca lo de sus gastos, pero ahora no le da el dinero para sacarlo de la electricidad. ¿Y hacia dónde iría el sector eléctrico? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene el gobierno para hacer eficiente el sector eléctrico sin que esto implique una carga económica mayor para la población? Mira, real y efectivamente hay que hacer un serio programa de reducción de pérdida, de mejora de gestión en las empresas. No podemos tener empresas en donde el dinero se gaste como si fuera una hidroeléctrica cuando abrimos la compuerta. Pero Domingo. se dilapida porque lo que yo vi en el informe que ofreció el coordinador de la sede en La Romana fue que habían invertido 16 milloncitos de pesos en las redes. ¿Cómo pueden mejorar Domingo cobranzas si no invierten en el sector? Yo te escuché ayer de eso. Mira, Domingo, en el 2008 el Banco Mundial hizo un estudio aquí, FAFA, en la República Dominicana, para ir bajando poco a poco las pérdidas. Y en ese estudio, que estaba dirigida por Vivian Bieloff, que luego fue ministra de Hacienda de Chile, con la Bachelet, decía que las empresas distribuidoras tenían que invertir por año, cada una, 25 millones de dólares para ir bajando las pérdidas paulatinamente. Quizás tú recuerdes el número porque estuvimos juntos en algunas avatares de lucha del sector en ese momento. Y cómo, si esos asesores internacionales y ese gasto estaba estipulado en qué, en blindaje de red, en compra de medidores, en compra de conductores, en ir pasando la gente que estaba conectada directa y haciendo un trabajo social para que hacer conciencia de que había que conectarse. Entonces, ellos hablaban de 200 y tantos millones de dólares, me parece, en una ruta de 3 años. Correctamente, eso es así. Inclusive, ellos no solamente hicieron el estudio y se iba a traer financiamiento para ello. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente aquí ocurre, ahí voy a coincidir con FAFA, aquí no hay continuidad en el Estado. No y se desconoce lo que hay hacia atrás. Entonces, así como país, no vamos a llegar a ningún lado, porque no es así. Tiene que hacerse un plan serio, por lo menos en el sector eléctrico, que implica, señores, estamos hablando de 1.000 millones de dólares al año. Eso es todo el dinero del mundo más 5 pesos, como dicen en mi campo. Adelante. Mira, yo escucho tu intervención porque está basada en la experiencia, en tu ejercicio. Pero hay un aspecto que tú no lo incorporas en tu exposición. Es el incremento general de los precios, que agrava entonces el déficit en las recaudaciones y en la distribución en general, que hace más pesados los déficits. Pero estamos frente a un hecho. Fuera del control oficial, estamos asistiendo a una presión por el gasto más grande.
Es decir, que frente a eso, entonces, los déficits que tenemos son mayores. Lo otro es la composición del grupo que decide. Tú estabas en él. ¿Cuál es la característica de lo que deciden eso en la Comisión Nacional de Energía? Muy bien, ¿Quiénes son? Muy bien, Fafa. Gracias por la pregunta. Mira, es cierto, nosotros no podemos venir aquí, nosotros somos un partido con vocación de poder. O sea, no podemos venir aquí a decirle a una población una cosa que no se corresponda con la realidad. Nunca lo haríamos. Y realmente ha pesado el alza de los combustibles, pero no como planteaba originalmente el gabinete económico, que decía que gran parte de la alza se debía al alza del petróleo. Fafa, ayer, y Federico y Lenchi y Domingo, ayer viendo las estadísticas, ¿usted sabe de cuánto era el componente gas natural de generación en nuestro país en el día de ayer? Un 43%. ¿Usted sabe cuál es? De la matriz completa, de todo lo que se generó ayer, un 43%. ¿Usted sabe cuánto era del carbón? Un 33%. Derivado del petróleo no llegaba a un 10%. Es decir, de una manera u otra ha habido una conversión de nuestro parque energético, que no era como nos decían inicialmente, era una de las cosas que decían que había subido porque había subido el petróleo. Ahora, sí tenemos que reconocer que el gas natural y el carbón se han elevado también sus precios, pero no en la escala que se ha subido el petróleo. Ahora, ¿cómo está con la composición que tú me decías? No, mira, realmente el organismo que tú mencionabas es el organismo de política energética. Ahora, el regulador es la Superintendencia de Electricidad. Pero y ese grupo es el decisivo, la superintendencia es un instrumento de ese grupo. ¿Cómo está constituido ese grupo? No, porque es regulador, no puede ser instrumento de nadie. Al revés, el regulador responde al interés predominante en ese grupo. No, es que, dime quiénes son los del grupo. No, la superintendencia está compuesta por un consejo de 3 integrantes y son quienes en definitiva tienen la responsabilidad de aplicar la tarifa en el sector eléctrico. La pregunta, fuera de la superintendencia, esa comunidad que normalmente se reúne es la que recomienda, que es con la que hay que discutir. Ese grupo supuestamente de la sociedad civil, ¿cómo está compuesto? Es que realmente, Fafa, realmente no sé, en la parte oficial, que en la que yo estuve y en la que está ahora el actual gobierno, no se maneja así, de que con sociedad civil, no. Ahora mismo hay un ministerio, quien es el rector de la política energética del gobierno dominicano. No es la sociedad civil y eso no es, y los partidos de oposición se integraron en el CES, pero ese no es un organismo que rectoriza el sector, no. Quien es el rector es el Ministerio de Energía y Minas. Pero ese sector al que tú excluyes de responsabilidad es el que crea la tendencia para su demanda. Y aquí yo digo que hay una debilidad. Los sectores populares no están organizados y por lo tanto hacen lo que les dé la gana con la gente, que está condicionado por la presión que ejerce ese grupo. Ahora, tú planteas el otro dato. Los déficits que son superables, pues son un factor que se han agregado a la salsa de los precios para ser más deficitarios. Y que aquí no basta solo con decir vamos a congelar la salsa si no se desarrolla una política que limite el desperdicio que hay en toda la administración. Ahí coincidimos totalmente. Juan, el presidente anunció el día de ayer que el pacto sería, por decirlo de alguna forma, nuevamente llevado al seno del CES para, tomando en cuenta todas estas variables que hay sobre la mesa. Algunas fueron vislumbradas, otras han sido de improviso, singularidades. Llevarlo a negociar, a volver a hablar sobre los términos en que se puede reformular. Esto ha tenido algunas opiniones, tanto del CONEP, de la IRD, de algunos sectores. En el caso de los partidos políticos que fueron autores intelectuales del pacto, porque el pacto, recordemos que aunque lo firmó este gobierno, viene de la administración anterior, de un consenso generalizado desde la administración anterior. En el caso de esa iniciativa del presidente, ¿cuál sería la posición de la Fuerza del Pueblo, independientemente de lo tarifario que se está discutiendo en caliente, que es una munición política, de ir al seno del Consejo y de negociar nuevos términos para este pacto eléctrico? Muy bien, mira,
lo novedoso de esa firma del pacto eléctrico en el año pasado fue que firmara el PRM. Eso fue lo novedoso, Domingo, porque mira, el PRM, y traje aquí un pequeño recorte, del 31 de marzo de 2002, dice, el PRM no acudirá a la firma del pacto. El PRM, cuando estaba la discusión en plena, a raíz del decreto 389-14 de 2014, quien es que llama al pacto y pone todos los actores, ellos se negaban a firmarlo, y te voy a leer de los 10 puntos que ellos plantean, 2 nada más, una línea. El número 5, aplicar un programa de reducción de gastos de distribuidora y llevarla a un tope de un 10%. ¿Usted sabe de cuánto es ese tope hoy día? Por encima del 20%. Se aumentó. Y esto fue Paliza y Almonte, que están aquí en esta rueda de prensa que dieron en ese momento. Y el número 8, oye esto, Federico, el compromiso de no realizar aumentos tarifarios hasta tanto la distribuidora apliquen una reducción en los gastos operativos de un 10%. Es decir, una cosa es con guitarra y otra es con violín. No, pero totalmente. Ya no es con guitarra, una cosa es con guitarra y otra cosa es con fotuto. Pero ¿cuál sería de cara a esa iniciativa del presidente? El presidente dice, okay, eso es un hecho y eso es un número, sí, y eso no se puede cuestionar. La pregunta del presidente dijo, vamos a llevar esto al Consejo, vamos a discutirlo. Yo imagino que será un proceso similar. ¿Cuál sería la posición institucional, si está habilitado para ello, del partido Fuerza del Pueblo? Claro, mira, ya nuestra alta dirección se reúne los lunes. El lunes próximo se va a tratar ese tema en nuestra institución, porque no podemos venir aquí a decir una cosa y luego institucionalmente que se haga otra. No nos manejamos así. Pero en lo personal creo que hay que hilar muy fino, porque de una manera u otra el gobierno fuimos y firmamos de buena fe. Y el gobierno, de una manera u otra, nos echa la culpa casi a nosotros que firmamos por el alza. Parece como si la resolución de la superintendencia pasó por la Fuerza del Pueblo, por el PRD, por los partidos de oposición. Entonces, yo creo que todo eso se va a ponderar, Federico, y te garantizo que te voy a escribir un mensajito diciéndote cuál es la posición. Gracias, porque por favor la comporte. Claro que sí, con gusto. Juan, se ha hablado mucho de ese pacto, incluso se menciona hasta a Leonel Fernández como responsable de ese pacto. En primer lugar, son dos preguntas. En primer lugar, ¿qué tiene que ver Leonel con el pacto como tal? Que yo entiendo que incluso los partidos firmaron en un acto, como tú dijiste, de muy buena fe. Yo tengo mis críticas y mis observaciones a ese pacto, pero creo que fue un acto de buena fe, dado el inicio del gobierno, dada la crisis económica, dado el problema de la pandemia, etcétera. Pero se supone que el asunto de la aplicación del aumento tarifario de la electricidad no tiene nada que ver con los partidos en tanto tales, sino con el gobierno. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno también está hablando de usar o desarrollar una estrategia hacia el hidrógeno como recurso de combustible. ¿Qué opinas? Mira, con la primera parte, real y efectivamente, el CES cursó una comunicación al presidente Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo en el momento de la firma del pacto. Recuerden que la Fuerza del Pueblo no existía cuando se discutió el pacto eléctrico. Aunque muchos de los actores que estamos hoy en la Fuerza del Pueblo participamos de conversaciones, pero la Fuerza del Pueblo no existía en el 19, ni más atrás, ni cuando salió el decreto en el 14. Entonces, el señor Toribio amablemente le cursa una carta de invitación al presidente Fernández diciendo que los partidos de oposición iban a participar. Y ustedes saben que el espíritu de Leonel Fernández siempre ha sido la conversación, la concertación, y en un acto de buena voluntad y que creímos en lo que decía el gobierno y lo que vendió el gobierno, el presidente nos comisiona a nosotros y nosotros aparece una firma encima del nombre del presidente Fernández y realmente esa es nuestra rúbrica, porque fuimos ahí por un mandato de nuestra organización creyendo en el sistema, creyendo en los partidos. Nosotros tenemos que creer en nuestro país. Si nosotros no creemos entre nosotros mismos, ¿a dónde podemos guiar? Ahora, sí yo considero que fuimos burlados en nuestra buena fe y nos tomaron de chivo expiatorio para echarnos la culpa a nosotros de el alza tarifaria.
Eso es así. La otra parte, Lenchi. El tema del hidrógeno como recurso. Me reí cuando lo mencionaba. Mira, nosotros no estamos cerrados a nueva tecnología, pero que me enseñen un solo país de cualquier parte del mundo, en donde la matriz sea mayoritariamente compuesta por hidrógeno. Hay ahora interesantes experimentos, pero todavía no hay un solo país en donde la matriz de hidrógeno sea que gobierne el sistema eléctrico. Juan, gracias, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por estar aquí en el sol de la tarde. Ya te contactaremos en otra oportunidad porque esto va para largo, aunque la gente no ve el horizonte, se lo aseguro yo, esto va para largo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.